a la derecha. Ya está. Entonces, o espero que esté. Sí, pone grabando, Augusto. Estoy, sí. Pone grabando. Sí, vale, bien, bueno. Entonces, bueno, los restos de Castellán pasan a dividirse en 3 lugares. En propio lugar de Castellán quedan los restos arquitectónicos, parte, y que vamos a ver, de ventanas y unos elementos, digamos, de carácter que tienen que ver con las ventanas exteriores de la zona absidial, fueron recogidas en los jardines del Gran Balneario de Mondariz. ¿Me permitís que voy a dar entrada aquí a más gente? Bueno, bien. Sí, está. Bien, entonces, repito, entonces esa parte, digamos, de decoración de la zona absidial que se corresponde a los vanos que tenía exteriormente y a una arquería que había en el interior de la zona absidial, se conservan en Mondariz Balneario junto con el arco triunfal de la abadía y los capiteles correspondientes al arco triunfal y al arco fajón que tenía. En la sala, digamos, la columnata de la sala capitular de Castellán pasó a la iglesia de San Roque en Pontevedra. Por lo tanto, los restos de Castellán estarían divididos en 3 lugares. Bien. Bien. Cerrar los micros, porque si no nos liamos. Los restos en estos momentos arquitectónicos se corresponden solamente a la zona absidial que estamos viendo, donde estamos viendo parte de los lienzos del ábside. Estamos viendo un ábside pentagonal sobre un triple rebanco que tenéis de apoyo para hacer, digamos, el asiento de la iglesia y digamos, las calles de ese ábside están separadas o divididas o marcadas por esta presencia de estas columnas que dividen la zona absidial en 4 calles, en 5 calles. Entonces tendríamos directamente ese espacio. Estamos viendo, repito, lo que es la zona absidial, las columnas adosadas y, digamos, los estribos que fijarían el límite de la bóveda del tramo recto que tendría en la zona absidial. La riqueza de Castellán vendría marcada por, aún en estas ruinas, si os dais cuenta, fijaros las basas de estas columnas, donde nos encontramos una base de carácter ático, donde la escocia, esta escocia estaría adornada, en este caso con un motivo sogueado, hay perlas, hay zigzag, y para que nos demos cuenta perfectamente digamos, de la riqueza que podía haber tenido este monasterio, ¿no? Bien, en el interior no conserva, por supuesto, ninguna bóveda, no conserva prácticamente nada. A partir de aquí, el cielo abierto, aún se conserva esta línea de imposta que marcaría, digamos, con un motivo de entrelazo, que actuaría como soporte de la bóveda de cuarto de esfera de la zona absidial. Esto es la zona que estamos viéndolo por dentro, directamente, como veis, una ruina. Eso prácticamente desde el siglo XVI fue abandonado y, por lo tanto, se desaparecieron de ahí todos los elementos, digamos, de carácter importante o tallados. Y lo que estáis viendo también es esa línea de imposta que os decía yo antes, que serviría para el apoyo de los arcos que vamos a ver en Mondariz. Esta sería esa línea de imposta que recorrería toda la pared absidial
y donde tendríamos después, pues evidentemente, esos arcos que vamos a ver. En Mondariz, en los jardines de Mondariz Balneario, llegan a esos jardines aproximadamente a principios del siglo XX y se conservan en esos jardines. A mí me gustaría más que estuvieran protegidos, porque esto está evidentemente a la intemperie y lógicamente está sufriendo pues todas las inclemencias del tiempo, ¿no? Aquí tenemos parte de esa arquería, vamos a verlo después pormenorizadamente. En ejemplos de abadías que finalizan en ábsides pentagonales, pues podríamos pensar incluso en Brive, en Vigo, o la de Codeseda, en la zona de la Estrada, ¿no? Pero bueno, es decir, no es un ejemplo extraño dentro de la geografía gallega. El arco triunfal también está en los jardines, como os dije antes, también en los jardines del balneario. Y aquí tenemos el arco triunfal, los capiteles, después hablaremos de ellos, los capiteles del arco triunfal, y aquí en el interior estarían los capiteles del arco fajón, donde apoyaría el tramo recto del presbiterio. Como veis, estamos viendo el arco triunfal sería un arco doble, de medio punto. Como veis, vemos el arco exterior, la dobladura no la vemos, y la chambrana, una chambrana billetada con 5 filas de tacos, que marcaría el final del arco directamente. Este arco apoyaría en la pared, en el testero de la nave. El arco que apoyaría en estos grandes capiteles sería la dobladura interna, que no tenemos. Vamos a ver un detalle como para poder verlo. Evidentemente, nos habla de la calidad, digamos, escultórica del Castellans, en cuanto a, vemos un toro o un baquetón, como queráis, angular, la Escocia, y otro toro, otro baquetón más pequeño para finalizar, más pequeño no, más delgado, para finalizar la arquivolta. En la Escocia está decorada con flores, con florones, con botón, en todas ellas, ¿no? Bien. Otro detalle para que vean ese baquetón angular, y que en el trasdos mantendríamos la misma estructura. Los capiteles que estamos viendo son unos capiteles grandes. Los capiteles del arco triunfal, de la dobladura interna del arco triunfal, tienen una serie tienen unos leones afrontados que se conservan muy mal. Vuelvo a repetir, esto por aquí llueve, hace frío, etcétera. Y estos serían los capiteles de la dobladura interna de ese arco. El izquierdo, otro, digamos, una visión interna. Por la cara interior del capitel tenemos esta especie de ser monstruoso, de cuya boca sale parte de la vegetación. No sé si sería un hombre verde, Carlos, pero bueno. Y los leones estarían en las zonas angulares. ¿Y esto qué hace aquí? Es un hombre verde, es un Es un hombre verde. Bueno, pues. No, verde está, Carlos, verde está. También. Pero además es. Bueno, con muchas orejas. Bien, y repito, y de ahí saldría parte de ese caulículo que cerraría la vegetación, ¿no? Los capiteles de los arcos, en donde apoyaría el arco fajón, que no conservamos, estarían formados por una vegetación muy rica, con unas hojas muy carnosas,
y en medio de ellas hay unas caras humanas. Tanto en este caso el capitel izquierdo, como, bueno, otro detalle para que podamos ver la cara, una cara bastante bien tallada, con ciertos rasgos, digamos, de carácter realista, también al mismo tiempo, ¿no? Y el otro capitel, en este caso el capitel derecho del arco fajón, lo volvemos a encontrar aquí, ¿no? En medio de la vegetación, una cara humana que mira directamente, si os dais cuenta y nos volvemos a pensar cómo estaría esto, que miraría directamente hacia el interior del ábside. Bien, esto sería. Y ahora entraríamos en lo que se conserva, digamos, de esa zona absidial de arcos, ventanas y soportes. Está protegido por una especie de ese cercado. Por ese cercado que estaría aquí, que tiene, bueno, se puede entrar, quitar la verja solamente es para proteger de los animales, y estaría como, de esa zona, se conservaría lo que tenemos aquí. Se conservan 5 arquivoltas con chambrana, 10 ábacos, 10 capiteles y 6 bases. La riqueza de Castellar viene marcada por todo esto, ¿no? Fijaros que estos son ventanas exteriores, tanto la una como la otra serían ventanas que estarían en la zona absidial, en ese ábside pentagonal, en el exterior habría 3 ventanas, 3 vanos, y nos está hablando de la riqueza también en cuanto pues, a esas columnas torsas. Fijaros, no solo la decoración interesante, vegetal, muy limitada, pero de poco volumetría, no sobresale. Pero sí, sin embargo, fijaros cómo son las basas. Vamos a verlas después. Vamos a ver las basas también, ¿no? Está hecho un poco de aquella manera. No tenemos exactamente, no somos muy capaces de saber si esto efectivamente se correspondía a un esquema. Está montado como, bueno, se sacaron los restos y se montaron de aquella manera en Mondariz. ¿Ves las basas? La base de la columna ya no podemos hablar ni siquiera de que es una basa ática, es una basa totalmente esculpida con un botón, con motivos de carácter vegetal, en una forma troncocónica, directamente, ¿no? Al lado los capiteles son muy sencillos, son vegetales muy sencillos, de poca volumetría, pero con muy buena talla, que es la otra contrapartida, ¿no? Vemos aquí el detalle de un capitel y de su cimacio también, con esa decoración, digamos, de entrelazos que aparece en la parte superior. Más motivos, más detalles para poder observar parte de esa arquería que se corresponde, recordar que os dije que se correspondía con las ventanas exteriores, pero también al mismo tiempo con una arquería ciega interior, que recorrería las paredes del ábside. Vemos lo mismo que os contaba yo antes, de esas basas muy adornadas. Y con esto nos pasamos al tercer resto que tenemos, en este caso, en Pontevedra. En la iglesia de San Roque se conserva parte de los canecillos, y por otra parte también, que me interesa quizás un poco más, parte de ese claustro, perdón, de esa sala capitular del claustro, que estaría ahí. Vamos esto ya es un elemento posterior, casi prácticamente estaríamos hablando ya, bueno, pues de principios del siglo XIII, o ya de principios, bueno, del primer cuarto, y para ver también cómo lo organiza, en este caso, ya en el siglo XX, cómo se organiza
en San Roque esa disposición de las columnas. Fijaros que las columnas en Alveos, Vale. fijaros que las columnas en Alveos estaríamos viendo 4 columnas. Claro, si las colocamos en San Roque no caben, entonces ¿qué hacen? Se colocan 4 columnas, estas 4 columnas de Castellans aparecen aquí, pero las cortan a la mitad para poder ponerlas, ponen 2 de este lado y 2 del otro lado. ¿Sí? De esa manera les permite tener 3 arcos, ¿sí? Perfectamente organizados para la iluminación, en este caso, de la iglesia de San Roque de Pontevedra. Relativamente nueva, donde se recuperaron o se restauraron, se reutilizaron estos elementos de Castellans. Bueno, eso sería los restos que podemos hablar, en este caso, de Castellans. Bueno, seguimos. El otro monumento que íbamos a hablar de él es de San Salvador de Alveos. San Salvador de Alveos se encuentra vinculada tradicionalmente a los restos del niño San Pelayo, martirizado en Sevilla, y de su tío, que en ese momento era el obispo Hermigio de la catedral de Tuy. De Alveos tenemos más documentación, y así os pongo algunos elementos. En el año 926, Hermigio, que es el obispo de Tuy, funda este cenobio en tierras de Payo, del mártir de San Payo. Valle no es partidario de esa fecha. Dice que no es correcta y hablaremos después el porqué. Y afirma que esa fundación la propone más tarde, ¿no? A finales del siglo X. Por otra parte, en 1071 la infanta Urraca le concede el monasterio de Alveos al capítulo de Tuy, y se lo concede, y en estos momentos, en 1071, Alveos es un monasterio familiar. Esta es una parte de la razón del por qué Valle no establece una fundación anterior. Al deberse a un monasterio familiar, no es una fundación directamente del obispo de Tuy, y por lo tanto responde a un esquema que a lo largo del siglo X, en la segunda mitad del siglo X, digamos, es bastante normal o habitual en Galicia, ¿no? Por eso Valle lo lleva a la segunda mitad del siglo X, o si queréis incluso hasta el último cuarto. En el año 1156, Alfonso VII le concede al obispo de Tuy la propiedad del monasterio de Alveos, porque se discute, supongo que ya lo sabréis, se discute muchas veces qué es lo que pertenece al obispo y qué es lo que pertenece al cabildo. Entonces, parece que hubo problemas con ese tema y Alfonso VII dice o establece ya directamente que Alveos le pertenece, accede directamente o pertenece exclusivamente al obispo. En 1231 es la primera mención al monasterio femenino. Hasta ahora no sabíamos que había un monasterio
de carácter familiar. No sabemos exactamente si sería dúplice, si sería masculino o si sería femenino. Pero en 1231 sí sabemos que es un monasterio femenino benedictino. Entonces, a partir de ese momento, Justo, dime. podrías decir que alguien tiene el micrófono abierto, se les oye y Sí. dice mal a los demás. Dilo, Vale. por favor. Correcto. Si hacéis el favor, por favor, apagar los micros. Bien. A tú, sino a todos. No tengo que ir de uno por uno, de uno en uno. Entonces es un poco más de lío. Podemos estar media hora haciéndolo. ¿Eh? Entonces, bueno, por favor, apagar los micros. Y bueno, seguimos. Decíamos que en el año 1231 es la primera mención, ¿eh? Y la primera mención a ese carácter, digamos, femenino del monasterio de Albeos. ¿Por qué hablamos de ello? Porque hay una donación de una monja para la salvación de su alma al monasterio de San Clodio. ¿Sí? En ese momento, entonces, Albeos era un monasterio con 7 monjas y una abadesa. Ya sabéis que el siglo XIII y el siglo XIV en Galicia son siglos muy conflictivos entre la Iglesia y la nobleza. Y a partir de esos conflictos y a partir, digamos, implica que más o menos que en el año 1499 se trasladan estas monjas que quedaban, que quedarían en San Payo, en Albeos, se trasladan al monasterio de San Payo de Antealtares en Santiago. Y se convierte Albeos en un priorato. En el año 1511, Antealtares, el monasterio de Antealtares de Santiago, se convierte en el propietario del monasterio. El monasterio pasa por distintas etapas, pasa después a través de la desamortización, ya pasa a manos privadas, se convierte incluso, bueno, en posible vivienda un tiempo y llega al siglo XX en muy mal estado. En muy mal estado. En esos momentos, Albeos es prácticamente un sitio para tirar la basura, un sitio para colgar la ropa, bueno, y una ruina casi metida a cazador dentro de un pueblo. Claro, eso es lo que prácticamente bueno, pues digamos que disgusta un montón, porque Albeos tuvo una importancia bastante decisiva en la comarca del Miño. No lo vemos, estos son las terrazas que finalizan en el Miño, ¿no? Está cerca de Crecente y estaría en la provincia de Pontevedra, y vemos los restos del monasterio, y que, como veis, está prácticamente comido por el pueblo, ¿no? Alguna foto más del resto de lo que es el monasterio, y esto sería lo que podemos encontrar. Esta parte es la parte más moderna. Y claro, hay que agradecer en este caso a Sorriso de Daniel que lo limpiaron. Si os enseño estas fotos anteriores que tengo yo, ahí no hay más que verde. Eso estaría totalmente comido por la vegetación y no veríamos absolutamente nada. El Sorriso de Daniel hizo una limpieza importante y nos ha dejado, bueno, pues un poco este tema, ¿no? Yo lo he visto con la ropa colgada por aquí, lo he visto todo esto convertido en un zarzal, no había manera de entrar, en fin, un problema. Estas son habitaciones posteriores que se fueron colocando una vez
del monasterio ya a lo largo del siglo XIV se fue creando esta parte de aquí. Y después, posteriormente, en manos privadas se siguieron colocando cosas, ¿no? Aprovechando la cantera de los restos del monasterio, se trasladaron piedras y se fueron colocando. Si os dais cuenta, aquí, como dintel de esta puerta, se colocó, os lo traigo nada más, no tiene nada que ver con el románico, pero os traigo que ese dintel de esta puerta que estábamos viendo antes es un sepulcro de una monja. Es la lauda sepulcral de una monja, seguramente de finales del siglo XIV, principios del XV. Bueno, y está colocada como dintel de la puerta, nada más. La parte, digamos, monumental de Albeus se la formaría esta parte y esto de aquí, que lo veremos más adelante. Aquí tenemos un arco puro y duro de medio punto, con unas dovelas muy bien colocadas, un arco muy posiblemente posterior, y eso formaría parte de lo que sería el piñón de la iglesia. Daros cuenta, que no os lo comenté antes, Albeus tendría una estructura de una planta de cruz latina, con crucero, y evidentemente tendría tres ábsides, de los cuales no se conserva ninguno. Lo que estamos viendo en este momento es una puerta que estaría en el lado norte de la nave. No es la puerta occidental, que no tenemos. Es una puerta de acceso en el lado norte. El vano que tenemos aquí, este vano es posterior y se hizo cuando eso fue utilizado como vivienda. Fijaros, también al mismo tiempo vamos a ver algunas cositas más. Arco de medio punto, posiblemente posterior, estaríamos hablando a lo mejor incluso hasta del siglo XV. Dos columnas que marcan y, digamos, que compartimentan la fachada. No sabemos lo que habría aquí. Pero claro, si nos damos la vuelta y nos encontramos con la parte desde dentro de esa puerta, nos encontramos aquí dos contrafuertes que se corresponden exactamente con las dos columnas adosadas que teníamos en la parte delantera. Dos contrafuertes interiores prácticamente arquitectónicamente carecen de sentido. Solamente los podríamos justificar que sirvieran de apoyo a los arcos fajones que tendría la nave. Esa es una explicación y quedarían al crucero. Bueno, eso es una posible explicación de ese tema. Bueno, más vistas de ello, pero al mismo tiempo nos encontramos con unos hermosos capiteles de carácter corintio, en esas columnas adosadas que vimos en el exterior. A través de esa puerta y digamos de la nave, llegaríamos a las habitaciones teóricamente de la abadesa, donde nos encontramos con un relieve, con una flor hectapétala con su botón interior, una cruz de consagración, pero bueno, y esto sería un elemento, digamos, de carácter de adorno de la zona, digamos, bueno, pues, que se considera que era la vivienda de la abadesa. Para que veáis, eso se correspondería a esta zona de aquí. Aquí tenemos la flor, pero vemos en realidad cómo estaría el monumento. Bien.
un arco rebajado, bueno, como veis, está en una franca ruina y además amenazado de la caída directamente de todas las piedras, ¿no? Aquí aparece también una piedra seguramente reutilizada que vamos a poder ver, ¿eh? Que sería esta, con una especie de dibujo, ¿eh? Podría ser una especie de juego, pero no lo sé. Puertas distintas, cruces de la orden y la parte, digamos, monumental y declarada como tal es, esto estaría al lado de esa puerta, lo que os señalé al principio, ¿eh? Y hablábamos antes de la puerta, que esta es la parte, digamos, más monumental que tiene Albeos, ¿eh? Y esa es la que vamos a ver ahora. La puerta, esta sería la puerta del crucero, ¿eh? La puerta del crucero del muro norte, ¿eh? Se conserva esta puerta. Bueno, así a simple vista la vemos de aquella manera, pero si nos damos cuenta de que es un tímpano doble, un tímpano bifaz, donde nos encontraríamos con una hermosísima cruz, ¿eh? Una hermosísima cruz, ¿eh? Una cruz patada, está escrita en un cuadrado, y con una cruz de entrelazos al mismo tiempo, ¿no? Fijaros la cruz patada, la marco, la cruz de entrelazos, que sería esta, y el cuadrado. Bueno, ¿qué pasa con más detalles? Aquí el doblaje del arco desapareció. Esto está tomado por la vegetación y por el propio suelo, ¿eh? Es decir, habría que rebajarlo para tener una entrada normal. Fijaros también las mochetas que están decoradas con cabezas de carnero, pero Albeos, aparte de esta cara, que es la cara que podríamos ver desde el exterior, tenemos esta otra. Claro, esto es otra historia. Esto es un hermosísimo tímpano, ¿eh? Del último cuarto del siglo XII, ¿eh? De un Cristo en majestad, en la mandorla, perdón, y vamos a ver algunos detalles. Mandorla y en principio 2 ángeles. Pues no, señor, no son 2 ángeles. Aquí hay un ángel, claro, pero aquí este señor tiene muchas alas para ser un ángel solo. Entonces estaríamos en presencia de un ángel y un querubín. ¿Eh? Si os dais cuenta, aquí hay un ala, aquí hay otra, ¿eh? Y aquí están las alas, ¿eh? Que por adecuación al marco se van colocando de esta forma, ¿no? La talla es tosca, correcto, pero representa, digamos, el influjo de los talleres tudenses que hay en lo que hoy es España y en lo que hoy es Portugal. ¿Eh? Ejemplos de esta misma talla las podemos encontrar perfectamente en Portugal, en Barbaes, por ejemplo, ¿eh? O también en Rates, en San Pedro de Rates, en Portugal perfectamente. Lo cual nos está hablando de que la zona de Miño en estos momentos no era una frontera. La catedral de Tui tenía posesiones, y para entenderlos, en lo que hoy es España, pero en lo que también hoy es Portugal. Iglesias portuguesas en este momento pagan los diezmos a la catedral de Tui. De la misma manera que pagan diezmos también a la catedral de Orense, en la frontera con la provincia de Ourense. Bueno, vamos a ver algún detalle. Aquí tenemos Cristo en majestad, la mandorla, una majestas domini,
sentado, la mandorla en actitud de bendecir con los 2 dedos, en actitud de bendecir, y la presencia de los ángeles, que se van adecuando al marco y colocan las alas de esta forma. Pero recordar que os hablaba de que el querubín tiene más alas. Incluso parece, no lo sabemos exactamente, porque la piedra está como está, pero parece que como si tuviera también ojos, que es la característica también de los querubines, para poder ver. Las cabezas de carnero, que son las mochetas que lo soportan, por la parte interior. Esta sería la parte que daría a la nave del crucero. Y aquí tenemos, pues, alguna pieza que seguramente se colocó, se marcó aquí y que rompió, digamos, la estructura de la cabeza del carnero. Los ángeles soportan la mandorla para ascender con la figura de las ballestas. Bien. La estructura que estábamos viendo antes de una sola nave con un crucero y 3 ábsides, que nos puede chocar así un poco raro, una nave y 3 ábsides, lo tenemos en Breamo perfectamente. Es un ejemplo que también está en Donas, o que también estaría en Santa Cristina de Ribas de Miño, de Ribas de Sil, perdón. Y que tendrías ejemplos de una sola nave, un crucero y 3 ábsides. Serían ejemplos que están relativamente, evidentemente, relativamente cerca y que se corresponderían relativamente cerca, con muchos kilómetros, pero que se corresponderían al hacer de los monasterios, en este caso son todos monasterios benedictinos, y que por lo tanto podría pasar ese influjo de uno a otro. Bueno, ejemplos, fijaros cómo cogen la mandorla con las manos y la disposición de las alas. Parecidísimo a este tímpano sería este otro. Esa talla tosca que hemos visto en las figuras motivadas, pues a lo mejor por la propia piedra, las podremos encontrar en este tímpano de San Martiño de Moaña, que está recogido en el Museo de Pontevedra. No es lo mismo. Aquí tenemos 2 ángeles nada más y la presencia de 2 figuritas más pequeñas que aludirían posiblemente a los comitentes que pagarían. Yo creo que esto formaba parte de un pórtico en la iglesia de San Martiño y que formarían parte de los que pagaron ese pórtico. Claro, aquí no tenemos un Cristo. Aquí tenemos un señor con gorro de obispo que asciende en una mandorla, que se sobreentiende o se piensa que es el triunfo de San Martín. Los ángeles llevan el alma del obispo San Martín al cielo. Y por la parte de atrás de este tímpano nos encontraríamos también con un motivo de carácter bueno, pues geométrico, como tenemos esta cruz, pero con mucho más adorno, porque aquí aparece una serie de animalitos, dos pájaros, dos aves que miran hacia atrás, y que adornarían el conjunto, digamos, de este tipo. Bueno, ¿qué pasa con San Salvador de Albeos a partir del siglo XVI? Claro, San Salvador era un monasterio, pero había una iglesia, que es la iglesia de San Juan. En el año 1585, es la única referencia que tenemos a la iglesia de San Juan, el visitador del obispado de Tuy, ya sabéis que los obispos mandan de vez en cuando a un visitador a ver cómo está, digamos, su zona de influencia, certifica el estado de ruina del monasterio de San Salvador y nos dice que la pila y las imágenes están en la parroquial. Lo cual quiere decir que entonces, a finales del siglo XVI, San Juan es la parroquial. Albeos era el monasterio, pero la parroquial es la iglesia de San Juan. En la parroquial de San Juan,
para finalizar, vamos a ver 2 o 3 láminas porque la iglesia ha sido totalmente reconstruida. Y entonces esa sería la iglesia de Sansón. Está muy cerca de la iglesia de Albeos, bajado, esto está un poco más arriba, siguiendo bajando hacia el río, encontraríamos San Salvador, y esta es la iglesia de San Juan. De la iglesia de San Juan son estos elementos, las palmetas que aparecen aquí en forma casi de flores de lis. Esto es una puerta cegada que formaría parte de una puerta lateral, la puerta lateral del norte. Y bueno, os traje aquí también, ya que estamos en las fechas, una especie de cagonet, ya que estamos en Navidades, y un hombre defecando en una especie de cubo, con ese canecillo de la iglesia de San Juan. Pero fijaros también, me pasé, fijaros también que el alero, la cobija del alero, está decorada en este caso con rombos, toda esa decoración. Son los restos que se conservan del románico, románicos de la iglesia de San Juan. Y evidentemente este tímpano. Y os lo traje también para que veáis también la riqueza, digamos, de carácter geométrico que podemos encontrar, ¿no? Claro, vemos varias cosas. Hasta aquí son elementos románicos, eso es un añadido posterior. Aquí volvemos a encontrar la arquivolta correspondiente a la arquivolta exterior de esta portada. Esto sería la chambrana, que también son elementos románicos, los que tenemos aquí. La primera arquivolta se conservan los 2 almeres y las siguientes claves, y las siguientes novelas, y aquí en el interior la segunda arquivolta se conserva perfectamente. Y el tímpano, para que lo veamos, no es más que una cruz evidentemente bilobulada, porque termina en lóbulos, una cruz griega bilobulada, con los florones que aparecen aquí, y la presencia de estas palmas o palmetas, o si queréis incluso flores de lis, ¿no? Y esto sería, hasta este momento, digamos, todo lo que os podría contar. Bueno, pues a partir de ahora podéis abrir los micros y si me queréis preguntar alguna cosa, pues estoy a vuestra disposición. Así que ahora ya podemos hablar todos. Hola. Muy buenas. La inscripción que hay también sería original, ¿no? ¿La qué? La inscripción. ¿Cuál inscripción dices? La que ponía algo de Sampaio, que estaba en la parte interna de lo que viene siendo ahora la fachada. Sí, pero bueno, no te lo podría decir exactamente, Vanessa. Porque esa inscripción, claro, es original, sí, pero ¿de cuándo? Es otra cosa. Vale. Entonces hay que ver el tipo de letras si tenemos porque ahora yo no tengo una foto aquí para poder Tengo verla. yo, si quieres que te la pase. Bueno, pero ahora me la puedes pasar ahora. Sí. Ah, vale. Dame un minuto, te la paso por WhatsApp. Vale. O y comparte pantalla. Claro. Vanessa, comparte pantalla. Espera, que es la primera vez que uso este programa. Vale. Y me pierdo un poco. Yo no puedo compartir pantalla. Ah, no puede. No. Augusto, tienes que dejar de compartirla tú. Vale. Yo dejo de compartir pantalla. Dame un minuto que aún tengo que buscar la foto. Dejé de compartir pantalla. Ahora. Vale, espera. Eso estaba haciendo. Lo que pasa es que me puse a contestarle a Vanessa y Augusto, queridos amigos, debo dejarle en este momento, lo siento. Ha sido un placer volver a verles y lo mejor para estas fiestas. Hasta pronto. Lo mismo te digo, José Ramón. Cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte. Y oye, y a seguir igual que estamos. Vamos a intentarlo. A por ello. Un abrazo fuerte. Chao. Augusto, mientras pone la compañera la foto que iba a poner, te pregunto, ¿este tímpano último con las flores de lis era románico también o era más moderno? Eso es del primer tercio del XIII. Del primer tercio del siglo XIII, sí. Hay ejemplos también que nos vuelven a unir a los talleres de Tui, a los talleres tudenses, porque está la iglesia de Louredo en Mos, por ejemplo, que mantiene
una estructura muy parecida. No tiene palmetas, ¿sí? Pero sí mantiene toda la estructura de la cruz, ¿sí? Y sería un ejemplo parecido. O la iglesia de Castrelos, de Vigo también la tenéis ahí. Vale, muchas gracias. Muchas de nada, Cris. Una cosa, Augusto. Dime. Mira, yo creo que era en lo de Castellans, que está en Tui, unas basas muy extrañas, troncocónicas. ¿No podían ser capiteles invertidos? Supongo que ya lo habéis no te lo puedo decir. En todos los demás lugares, por lo menos lo que yo he leído de esa iglesia, estaríamos viendo ejemplos. Se hablan de basas. Ahora, unas basas así muy extrañas. Ya. Recuerda que en la diapositiva que os puse que se mantenían 6 basas que se habían recuperado. Ya. Entonces, hasta ahí puedo llegar. Y si las cuentas serían esas 6, claro. Porque no hay en otro lugar más. Todos los restos de Castellans están ahí. No están metidos en otro sitio. Entonces, serían los lugares donde aparecen. O sea que cuando se desmontaron eran basas. Así por lo menos figura en el esquema. Pero a lo mejor es que ni siquiera. Tienen más pinta de capiteles. Por eso llama la atención. Claro, llama mucho la atención porque lógicamente no es un esquema de basa normal. Pero bueno, tampoco es única. Yo creo. De Luis, que nos toca ahora el ha vuelto a confinarnos. Ahí en sí, ya lo he visto. Pues tienes que poner en YouTube eso y si no, no se puede salir. Entonces yo he visto algunos elementos más también que tienen así una estructura extraña que no responde a un esquema de una base ártica, ¿no? Ya. Y este lugar donde están ubicados estos elementos que estamos hablando ahora, no lo veo yo como muy protegidos. No, es que no lo ves tú protegido ni nadie. No hay ninguna asociación que esté promoviendo. Eso pertenece a una propiedad privada. Pertenece a una propiedad privada, que son los jardines así que ya no de balneario. Hay que hacer. Son los jardines. Sí que es cierto que los jardines son públicos. Del Gran Hotel Balneario de Mondariz. Sí, señor. Del Gran Hotel Balneario de Mondariz. El Gran Hotel Balneario podría tenerlos mejor puestos. Evidentemente. No habría alguna manera de intervenir, de pedir. Toda la razón. ¿Se adecua mejor esto? No. Pero creo que eso se ha hecho, por lo menos Valle. Yo he hablado con Valle cuando era director del Museo de Pontevedra y el propio monasterio incidía en el tema, porque esas piezas se están perdiendo, una palabra. Claro. Es decir, independientemente de que sí que las podamos ver y que gracias a Dios están ahí y no vete a saber dónde podrían estar, pero claro, las inclemencias del tiempo están pasando por ellas. O si se mantienen ahí, que pongan algún tema para tratar de protección. Sí, esto estaría bien. Claro, pero sé que el Museo de Pontevedra hizo algunas gestiones, pero claro, es propiedad privada, es mía. Sí, bueno, pero a veces si desde alguna asociación se hace, como una petición o se hace algo para que tomen más conciencia y para que vean que hay gente interesada en que se tome más conciencia de que esto esté más protegido. Igual, puede ser, no sé, no lo sé. Podría tener algún efecto o no sé. Es complicado, yo lo veo complicado. Juan, ¿qué querías decir? Sí, no, que quería comentaros que por lo que yo he estado viendo, claro, no he estado en el sitio y no puedo opinar, ¿no? Pero no parece que fuera demasiado difícil volver a poner en su sitio los elementos que están allí, en el balneario. Entonces, ¿hay alguna iniciativa a través de esto de Románico en peligro, alguna cosa de esta? ¿Se podría plantear algo de esto? Esto debe de estar también en lo de Hispania, esta de tal, ¿no? Pero no. Sí. Ahora el tema no te puedo decir. Pero en el monasterio Castellán no. Restaurarlo a Castellans no, porque aquello es una ruina y está en el monte.
Bueno, ¿entiendes? yo decía si que va para allí, técnicamente no es desaparece, demasiado pero- difícil. Otra cosa es que no sea adecuado. Ya no lo sé, claro. Es decir, yo sería partidario de que eso se musealizara y se llevara a donde se tenga que llevar para que esté a techo y en mejores condiciones. Ahora, a Castellans no, porque aquello es, bueno, pues medio monte, vaya, literal. Y entonces vas tú con el coche, metes las piedras y te las llevas, aunque como no te lo diga alguien, no sé, el árbol aquel que te diga algo, no hay nadie. No, ahí no, sí que eso no se puede restaurar y recolocar. O sea, ahí sí que no. Ahora, que se colocaran en los jardines del balneario, que son ¿cómo te diría yo? Puedes entrar, es decir, no tienes que estar alojado en el balneario, sino te das una vuelta por allí y punto. Y haces fotos y es público. No son públicos, no Uy. son privados, pero... Y te cabreas al verlo. Pero Entonces, claro, todo eso son privados, pero tienes entrada perfecta, no hay que pagar entrada. no es que en Mondariz nieve, pero en Mondariz llueve y sí que hace calor. Entonces, bueno, pues oye, todas estas historias son las que digamos, perjudican. Da una pena muy grande ver las piedras sobre la tierra, sobre todo cuando está mojado, pues los ves muy tristes, muy tristes. Claro. Esos capiteles que estuvimos viendo del Arco Triunfal, esos capiteles, bueno, serían una maravilla si los restauramos, los recolocamos y los ponemos, porque es que la talla la merece la pena. Y dentro de poco, pues no hay manera de poder quitar toda la vegetación. A ver, Vanessa, ¿pudiste subir eso? Te lo mandé por WhatsApp porque no me dejas tú compartir pantalla. Yo no te dejo nada. Bueno, no pues ya te contestaré si puedo. Ya te lo contestaré. Augusto, ¿y el monasterio los compró? Digo, ¿el balneario los compró o cómo los tiene el balneario? Claro. Vale, ya entiendo. Hasta ahí llego. Pero es propiedad de... Hombre, no es exactamente la ¿cómo se llama? La estructura que podíamos ver conforme a los francos de antes, ¿no? Pero me imagino que eso, poco más o menos, sería pues el propietario del balneario que llegó por allí, vio las piedras, las metió en el carro y, oye, bajarlas allí. Augusto. En realidad, de Castellans al balneario, no sé si habrá 5 o 6 kilómetros. Augusto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, yo sé contestarte. Es otra cosa. Yo tengo entendido que en el balneario no solamente hay restos de este monasterio, que hay de otros, o de otras iglesias. ¿Sabes si hay de muchas? Hay restos, pero posteriores, no románicos ya. Porque, bueno, se fueron haciendo con cosas y fueron colocando allí restos de muros, pero la verdad, la importancia a nivel de resto en el exterior, yo no sé, en la casa de los dueños, pero en los restos en el exterior son, digamos, la parte románica es la que te enseñé. No hay nada más. Y Vanessa, lo que me enseñaste en la descripción, que es de Pelagio, sí. Pelagio sí, eso debe de ser de finales del siglo II. Bueno, bien, más madera que decía un profe mío. Augusto. Dígame. Augusto, soy José. Dime. ¿Qué significa, a qué te refieres cuando dices monasterio familiar? Monasterio familiar es, imagínate, bueno, pues ahora yo dentro de 3 o 4 años me quiero retirar del mundo, tengo dinero, compro unas tierras, me edifico una iglesia y nos retiramos mi mujer y yo al monasterio. Te retiras tú. Y nos quedamos allí en el monasterio familiarmente. Eso es cómo funciona. Es decir, cuando una familia, con hijos o sin hijos, es igual, no tiene importancia, se retira a un monasterio que evidentemente ha subvencionado, ha pagado o ha donado.
Y entonces hay hombres y mujeres. Tiene que haber un abad, ¿no? ¿O tiene que haber alguien? Sí, hay un abad. Yo no voy a ser el abad. Bueno, igual sí te puedes... Bueno, pero yo no voy a ser el abad. Yo me retiro al monasterio. Es de carácter familiar. ¿Entiendes? Entonces, es un monasterio donde puede haber, lógicamente los monasterios todos, si son masculinos, son masculinos, si son femeninos, son femeninos. Los familiares que surgen a finales es decir, en la segunda mitad del siglo IX, son hombres y mujeres. Es una residencia, en una palabra. Me retiro al monasterio en plan residencia. Me cuidan, me tratan, me llevan, me hacen rezar, que sea bueno, y ya está. Y claro, eso es una cuestión que tiene que ver directamente con el dinero y que tiene que ver con que esa cuestión es muy característico también, y todos debemos de tener en mente que parte de la nobleza, llegado un momento, se retira al monasterio. El monasterio de San Pelayo de Oviedo, bueno, allí pasaron 3 o 4 reinas. Augusto, dime. Augusto, me parece que los monasterios familiares tan anteriores, en realidad es un poco de origen un poco eremita también, o sea, se reúnen personas sin el de carácter eremítico. No, ya sé que los eremitas, o sea, es diferente, pero que es como que pertenecen a otro monasterio. Por ejemplo, hablando por ejemplo de majones, se habla de un monasterio del Santo Ángel que perteneció primero a Cillas y que después San Juan de la Peña absorbió Cillas y pasó también majones a San Juan de la Peña. Pero como que no sé si hay cargos jerárquicos o son personas que, como tú dices, que es un grupo así. Claro, vamos a ver, si yo, volviendo al ejemplo de antes, si yo me retiro a un monasterio familiar, evidentemente yo no, por mucho dinero que pueda tener, no puedo competir con un gran monasterio. No. Entonces, evidentemente yo, mis tierras y ese pequeño monasterio termina en manos del gran monasterio seguro. Ya. Eso seguro. Y entonces, a partir de ese momento, sobre todo en estos momentos, a partir del siglo XIII, la cosa cambia. A los cargos estos de prior y todo eso. Ah, claro, claro. Llegar a hacer una necesidad. Claro, los cargos sobre todo, y a partir del cister, vienen motivados de arriba. Ya. Es decir, eso no puedo hacer un monasterio y decir, yo soy el prior. No. El prior será al que elijan ellos. Entonces eso no, pero eso hay que pensar que después en el siglo XIII con la ascensión de la nobleza ya no puede tener más tierras, entonces ¿qué es lo que aspira? A coger las tierras de la iglesia. Ya. Y entonces empezamos a discutir el tema, ¿no? Vale, y quería yo hacerte una consulta sobre estos bloques, bueno, estos sillares que están con adornos geométricos. Me ha hecho recordar bastante a Carracedo, que hay muchísimos símbolos de ese tipo, o muy parecidos. Claro. ¿Podían tener alguna relación la zona? No. A ver, Carracedo también fue un monasterio, y fue un monasterio femenino, pero lo que tenemos que entender es también la diferencia entre una talla y una marca de cantero. No son marcas de cantero. Vale, bien. Entonces, teniendo claro que no es una marca de cantero, es decir, hay una serie de adornos de que lo significas en una determinada habitación. Por eso yo hablaba de que podría ser el lugar de la abadesa. Pero claro, tampoco tenemos una relación más clara. Y como en este caso, en Albeus, las piezas, bueno, pues muchos sillares fueron movidos, entonces tampoco tenemos muy claro cómo podría haber estado, y a lo mejor si no fue ese sillar reutilizado. Aunque no lo parece porque está muy cerca de un vano y entonces no lo parece. Pero es un adorno como si nosotros pintamos algo en la habitación o colgamos un cuadro. Bueno, es precioso el dintel de Claro. San Salvador, ¿eh? Claro. No, es que lo de Albeus, digamos, el tímpano es algo impresionante. Eso sí que tenía que ser recogido. Ya.
Eso sí que tenemos. Dime. Os mandé un modelo 3D del tímpano, de la parte de, bueno, de donde el Pantocrátor, por si os interesa. Vale. ¿Me lo mandaste al chat de esto, que es lo para que lo pueda ver todo el mundo? Yo lo estoy viendo. Lo he descargado y lo estoy viendo. ¿Son muy frecuentes los tímpanos bifaces? No, no son muy frecuentes, porque hay que pensar de que eso cuesta más dinero. Entonces, lógicamente, no son muy frecuentes. En Galicia no hay muchos tampoco. Entonces, y en España, bueno, pues conozco algunos, pero tampoco demasiados. Entonces, frecuentes no lo son. Muy feliz. Mira, dime, Augusto, una pregunta. Dime, Isabel. Una pregunta. Ahí yo vi que tú le tomaste fotos a las cruces, así tipo templario, aquella cruz que estaba No, son cruces de consagración, Isabel. En las carabelas de Colón. No, pero esos son cruces de consagración. Cuando un edificio, en ese caso un edificio religioso, se consagra, se fija la marca correspondiente a que en ese caso el edificio está consagrado, ¿no? Pero no es un símbolo templario ni nada. Es un símbolo religioso. No. Y para nada. Los templarios no tuvieron nada que ver con alveos para nada. Ya. Bueno, no sé si tú quieres que yo diga algo de la emigración, que en Venezuela se copiaron un modelo de una capilla románica, tal cual, con planos y todo, y la construyeron en lo que llaman Valle Fresco, que es un centro gallego que está a media hora de Caracas, y bueno, es una representación bien bonita de una iglesia románica gallega. Si puede agregar algo al románico, pues bueno, está allí palpado el románico repetido, tal cual, con medidas y todo. Ya, no es solo, y si es una reinterpretación, bueno, es una historia. Lo que a mí me produce un poco más de sangría es cuando esos elementos han sido llevados y transportados a otro lugar, ¿no? No, esto es nuevo, totalmente ya. hecho por un arquitecto, y las iglesias románicas eran para aldeas pequeñas. Y claro, en Caracas la inmigración fue tan grande que cuando se reúne la gente el Día de Galicia, en aquella capilla no cabe la gente. Pero bueno, valga el comentario. Está bien eso, mantener un poco, digamos, un arte que es casi nuestro, ¿no? Porque sí, es total. El románico en Galicia tiene una importancia bastante clara, ¿no? Sí. Claro que sí. Augusto. Dime. Augusto, ¿qué opinas del neorrománico de Puente Viesgo? ¡Ay, qué horror! A ver, todo lo que sea una reinvención, claro, tenemos que partir de ¿cómo te diría yo? Es como si me dices, bueno, y el barroco está ahí. Y bueno, pues oye, evidentemente lo que no me sigue sin gustar es lo que hablábamos antes. El coger y llevarse unas piedras de Galicia y montarlas en Cantabria, o unas piedras de Cantabria y montarlas en Sevilla o en Nueva York. Eso es lo que no me parece oportuno. Sí estaría de acuerdo con lo que contaba antes Juan, que el monumento se ha creado para un determinado lugar y un determinado sitio. Si lo quitamos de allí y lo descontextualizamos, estamos matando, en cierto aspecto, la riqueza del monumento, el lugar para el que fue construido. Entonces, claro, hablamos de neorrománico, claro, como si me dicen el neobarroco o neogótico. Evidentemente es un estilo más. Yo ahora, si quiero construirme y tengo dinero, pues claro, pues a lo mejor me construiría en un neogótico, en un neorrománico. Lo más aceptado, digamos, lo más, digamos, normativizado, por decirlo de alguna manera, y eso es una expresión estúpida, pero bueno, digamos, lo más adecuado a la norma,
al modelo románico correspondiente. Pero también eso va a ser un invento, claro, lógicamente. El románico lo tienes en Nueva York en un montón de sitios. Ya. Claro. Bueno, más. Augusto. Dime. Mira, podríamos hacer algo respecto a, bueno, hacerlo, a lo de Mondariz, a los restos de Castellán en Mondariz. ¿Tú sabes si están ya declarados bien de interés cultural y todo esto? Yo sé que están yo creo que están declarados bien de interés cultural, que son bien. Porque si igual, es así, igual que Castellán, me parece. O que Albeos, perdón. Que Albeos, porque si es así, la propiedad tiene la obligación de conservarlos. Claro. O sea, de hacer lo necesario para que se conserven en buenas condiciones. ¿Y si te dice que la conservación es la red que pusieron por fuera? Ya lo sé, pero bueno, se le puede dar publicidad y ponerlos como se está haciendo pues con la Ribeira Sacra y con todo esto. Sí, bueno, evidentemente, yo creo que todo lo que está en el balneario, que gracias a que está en el balneario, está. Se conservó, y eso claro. no podemos olvidarlo, porque si no, También no estaría. Lo tengo muy claro. Entonces, habría que tratar de conservarlo. Es decir, por lo menos ponerle un algo para tratar de evitar digamos, el problema de humedades, lluvia, frío, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que hagan un museo, coño, y que cobren 50 céntimos por entrar, o €1, lo que quieran. Ya, Albeos hace unos años se había puesto en venta. Sí, lo sé. Y Melón, y claro, bueno, estas zonas. Bueno, pero Albeos, que es al fin y al cabo, está allí en una aldea, digamos, y utilizado, pues, incluso pues lo utilizaban para tareas de la casa, como para guardar animales o para lo que fuese. Claro. Pero bueno, que lógicamente ahí, con dinero, eso se podría comprar. Lo de Mondariz ya no, ya tiene su propietario y es... Pero yo creo que Albeos, si te lo van a vender por mucho dinero. Y no creo que esté la labor por ello, ¿no? Nadie está por comprar. Ahí lo único que habría que quitar, es decir, y es una pena, y lo digo con un gran dolor de mi corazón, es ese tímpano. Porque a mí lo que me gustaría es que aquello, primero, se tiraran todas las casas de alrededor y convertir Albeos en algo, ¿no? Pero claro, eso sé que no sé qué, que es imposible. Hay tanto patrimonio. Sí, dime, Toñi, cuéntame. Augusto. Dime. Ahí llegamos a ese punto tan controvertido en que ¿a qué se da preferencia? ¿A que un mayor número de gente pueda disfrutarlo? Y estoy hablando de los relieves del Partenón en el British o de los cloisters de Nueva York, o respetar el contexto inicial y mantenerlo a capa y espada. No lo sé. Te comparto tu idea si te parece bien. Es decir, a mí me parece, si me coges hace 20 años, por decir una fecha, yo diría que los monumentos se tenían que reintegrar. Ahora me da la impresión de que lo que tenemos que hacer es evitar que se pierdan. Es decir, a mí ahora, por ejemplo, lo que me hablabas de Atenas, sí. Lo del Partenón o del Erecteion, me parece genial que las cariátides del Erecteion estén en el museo de Atenas y que no estén en el Erecteion. A mí hace 20 años hubiera dicho, no, tiene que estar en el Erecteion. Pero ahora, ante estar en el Erecteion o no quedarme sin ellas, no lo sé. Es decir, empiezo a ser un poco más, no sé, tener un poco, yo no sé si la mente más abierta o más cerrada. Práctico. Pero la idea es de que tenemos no sé que tener... si es una visión más global o no. Sí, claro, sí. Claro, el miedo, el fracaso de nuestra civilización, la contaminación, la globalización, todo lo que queramos poner nos lleva a que somos a fagocitarlo todo, a comerlo todo y a desaparecerlo. Es decir, y o tenemos un cuidado especial y la única manera es meterlas en una cápsula del tiempo,
como es un museo, o desaparecer. Pero yo sí que digo también de que si eso se lleva a un museo, hay que dejar una copia en el otro lado. Ya, ya, como ocurre en Cataluña con la pintura románica, por ejemplo. Claro. Sí, con Taúl. Claro. Imaginaros Taúl, San Vicente o Santa María sin las pinturas. Claro, es impensable. Es decir, claro, ¿qué hicieron? Cuando se arrancaron las pinturas, ahora se hizo una copia en Santa María o en San Vicente. Claro. Y dicen, bueno, pues están ahí y están conservadas. El hecho es que estén en el MENAC o estén en otro sitio, eso es discutible. Ahora, que estén guardadas me parece genial. Me parece genial. Claro. Nosotros cuando hablamos en una... Sepamos hasta dónde puede llegar el consumo. Claro. En esa sociedad de consumo. Claro. Yo creo que lo que tenemos que ser es, no sé, que tenemos que conservar. Pero Augusto, la idea es conservar. Pero Augusto, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es retroceder nuestra mentalidad a la época donde hubo las grandes excavaciones y las grandes exploraciones en sitios como Egipto, como Persia y demás. Grecia es otro sitio más y las grandes expediciones se produjeron en Inglaterra y sobre todo en Francia también y en el Imperio Austrohúngaro. No podemos mirar con nuestra mentalidad de hoy lo que ocurría en ese siglo, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Si en ese siglo hubiéramos pensado lo mismo que ahora, estas piezas no hubieran llegado hasta nosotros. Hubieran sido destruidas o sencillamente, o estarían muchísimas, como pasaba hasta que llegó Mariette en Egipto, y le nombraron director del Servicio de Antigüedades, estarían en propiedades privadas, por lo cual estaríamos en una situación que no lo veríamos. Yo creo que en esa etapa de la vida está muy bien, tanto en Turín, en el Museo Egipcio, como en el Louvre, como en el British, porque nos da opciones, como en el Hermitage, nos da opciones a poderlo ver y a poderlo visitar y a poderlo estudiar sobre todo. Entonces yo creo que no se puede definir una cosa con nuestra mentalidad cuando han pasado 2 siglos atrás. La mentalidad no es la misma. Claro, eso es cierto, Tomás, es decir, eso es evidente. Yo tuve un profesor que me decía una frase que guardo para mí desde aquella época, que decía, para hablar de los elefantes hace falta ser elefante. Y por lo tanto está claro. Por lo tanto, ¿tú crees que los relieves del Partenón y el frontón, que hay un estudio maravilloso sobre él y un libro que, bueno, se agotó además en español, en castellano, de los relieves y demás, hubiera llegado a nosotros? No se podría estudiar sobre ello. Está claro que no. Llevo tiempo estudiándolo. Si no se podría hacer. Y como eso te puedo decir cualquier otro tema. Como eso hay 1000 cosas. Claro. Es decir, lo que tenemos que... Es decir, eso claro que no. Lo que es discutible es que estén en Londres, o que estén en Berlín, o que estén en Rusia. O que estén en Madrid como el templo de Devot. Claro, por ejemplo. Es decir, que estén en algún otro lugar en contra, si queremos, incluso, pues, ya que hablas del Partenón, en contra del gobierno de Atenas. Vamos a contextualizar el templo. El templo de Devot es uno de los 4 templos que están fuera de Egipto. Entonces, eso fue por la mediación o la aportación de España a la recuperación de los templos egipcios por la gran presa de Asuán. Entonces, fue un agradecimiento. La presa de Asuán, sí. Y además tenemos la suerte, el agradecimiento que le tenemos que tener a Almagro Gorbea, que lo peleó enormemente ante sitios como, por ejemplo, Inglaterra, que aportó muchísimo más dinero que nosotros, y sin embargo, consiguió que Egipto nos diera un templo que es magnífico, que incluso en Holanda, en Leiden,
el templo, incluso en Turín, son mucho peores que... Es el templo más grande de los 4 que hay fuera de Egipto. Por lo cual tenemos que tener la suerte de tener... La pena es que está en Madrid y no está cerrado, que es lo que tenía que estar, porque la piedra se está deteriorando. También tiene razón. Y depende de San Isidro, y hay personas como yo, que Augusto sabe por dónde voy, que estamos luchando durante años para que eso se cierre. Claro. De todas formas, eso es un tema distinto. Hay un gobierno, hay una cesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otra cosa es que, volvemos al ejemplo de Grecia. De Lorelgin. Y claro, que llega allí un señor y diga, esto para mí. O el tema del apostolado de los profetas de Franco, ¿no? Es decir, no, es decir, lo siento, pero no. Por mucho que yo sea, por mucho que yo sepa, y abusando de los demás, pues entonces no puede ser de esa manera, ¿no? Bueno, Isabel, chao. Hasta la próxima, Isabel. Hasta luego. Entonces, felices fiestas. Entonces, aquí está Rosa, aquí está. Bueno, entonces, un poco la cuestión es esa. Si robamos, expoliamos, quitamos en función del capitalismo, en función de la metrópoli, me llevo lo que me haga falta, porque para eso soy yo, pues bueno, no sé qué te diga. Pero... Eso es lo que no me parece ya, a lo mejor, tan bien, ¿no? Pero que sí que hay que conservar, claro. Es decir, nosotros somos usufructuarios, tenemos que pasar lo que nosotros tenemos a las generaciones siguientes. Y esa es nuestra función. Y no tenemos que olvidar ese tema. Y si para conservarlo tenemos que coger y pasarlo pues a esa cápsula del tiempo que son los museos, pues que sea. Que sea. ¿Quieres recoger tu taza de la plata? Eso es lo que tendríamos, eso es lo que yo diría que tendría que ser. Lo otro es más complicado, ¿no? Claro, también es discutible, porque también, a ver, ¿qué gobierno te lo cedió y cómo te lo cedió y por qué te lo cedió y por qué no sé cuánto? Bueno, en fin, todo es discutible, ¿no? Esas son cosas, ¿no? Yo conozco casos en donde una portada de una iglesia románica es la fachada de una casa. Conozco otro ejemplo, pues de que una iglesia románica pues es el panteón de la familia. Y está metida en el propio cementerio. Bueno, claro, eso ha llegado a alguien y estas piedras de aquí me las llevo yo. Y me las llevo. Entonces, eso me parece, eso ya no me parece bien. Es decir, que yo en aquel momento me quiero construir una casa y, pues, mira, estas piedras me las llevo yo, me convierto la fachada de la iglesia en mi fachada de mi casa. Claro, no lo sé. La conservación de patrimonio nos llevaría a una discusión muy larga y estudiar caso por caso con una lupa de las de Sherlock Holmes, por lo menos. Porque si no, no llegaríamos a ningún resultado, ¿no? Porque cada caso es especial y único. Bueno, os tengo que dejar. Nos vamos a ir yendo todos. Muy felices fiestas a todos. Felices fiestas a todo el mundo. Oye, y muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, yo por lo menos un café. Y la siguiente... Las mejores fiestas posibles y a cuidaros mucho. Y portaros bien, ser buenos. No, ser buenos. En la primavera nos veremos. Haremos la primera también. Haremos la primera salida en el mes de marzo. Besos a todos. A ver cuándo podemos estar allá. Y ser buenos. Besitos a todos, adiós. Pronto. Besos a todos y a mis primas. Adiós, feliz Navidad. Venga, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Hola. Venga, chao. 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 Feliz Navidad. Bueno. Mira, Maruche. Sí. Hasta luego. Adiós, Cándido. Adiós. Adiós, Cándido. Hasta luego. Rafael. Hasta luego, Rafa. Adiós, Rafael. Adiós. Hasta luego, Vanessa. Ya miraré eso después. Yo lo siento, pero no he sido capaz de verlo. Vale. Venga, Vanessa. Chao. Bienvenido a los que no os conozco y bueno, nos conocemos ya. Chao. Vale. Chao.
Chao, felices fiestas. Chao. Felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. Chao. Adiós, Luismi, que no te veo, pero es igual. Adiós. Tuve problemas con la cámara y no fui capaz de conectarla. No sé cuál es la cuestión técnica. Bueno, vale, no te preocupes. Si os veo a vosotros. La próxima vez mejor. Estás ahí. La próxima vez mejor. Venga. Muchas gracias por todo. Chao. Felices fiestas. Chao, chao, chao. Bueno, apago ya definitivamente. Chao. Chao. Hombre, ahora sí que te veo. Ahora sí que te veo. Hasta luego. Ahora sí que te veo. Claro. Nada. Ahora sí que te veo. Claro que te veo. Ay, Dios mío. Bueno, todo bien, ¿no? Bueno, está bien.